tal? Muy buenos días. En este tiempo de crisis, en este tiempo de prueba, es muy importante cuál es la percepción que estás teniendo de lo que estás viviendo. Es importante, es trascendente, porque esa percepción es lo que permite que en tu mente se filtren todas aquellas cosas. ¿Cómo estás percibiendo todo aquello que estás viviendo? La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de tu entorno. Eso es precisamente la percepción. Y mediante esta percepción, la información recopilada por los sentidos se procesa y se da forma a una idea, o más bien se da forma y se da una idea de lo que está viviendo, de todo aquello que le rodea. En general, nosotros hemos sido instruidos, se nos ha enseñado que los seres humanos contamos con 5 sentidos, que son la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Sin embargo, algunos especialistas han llegado a mencionar que del ser humano tenemos hasta 27 sentidos adicionales a los 5 que ya conocemos. La diferencia entre estos 5 sentidos comunes y los otros 27 sentidos es que estos primeros captan situaciones, sensaciones, partículas y objetos ajenos a nuestro propio cuerpo, mientras que los otros 27 permiten conocer y asomarnos hacia nuestro interior. No vamos a profundizar en esto, pero sí vamos a hablar un poco acerca de cómo nuestros sentidos procesan lo que vivimos y entonces generan un pensamiento. Lo que estamos pensando es entonces lo que percibimos a través de nuestros sentidos y cómo estamos percibiendo todo lo que estamos viviendo. Los sentidos mandan una señal a nuestro cerebro y el cerebro entonces interpreta todas las cosas. Lo hemos dicho varias veces. La mente sana procesa correctamente lo que percibe. La mente inmadura, la mente infantil, no alcanza a dar sentido a todo lo que recibe. Pero déjame decirte que la mente enferma distorsiona todo aquello que recibe. ¿Cómo estás procesando las cosas que estás viviendo en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia todavía que no ha terminado y de hecho la recuperación parece que va a tardar? Pero en medio de la crisis de la pandemia, algunos pueden decir que están terriblemente mal, que están acabados, que están destrozados, incluso algunos han pensado en quitarse la vida tristemente. Pero otros pueden acudir a la bendita palabra de nuestro Dios y encontrar esperanza, encontrar un consuelo en las palabras que Dios nos dice. Esto entonces es trascendental, cómo estamos percibiendo, repito, aquellas cosas que estamos viviendo. En Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En la Biblia nos muestra cómo podemos tener esperanza en Dios y que en medio de todas las circunstancias, que en medio de todo el dolor, que en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios permite que a los que le amamos todas las cosas nos ayuden a bien y todo tenga un propósito. Esto es lo que nuestros sentidos espirituales, y vamos a hablar de sentidos espirituales, no solamente de los sentidos físicos, sino de los sentidos espirituales, que son los que nos permiten entonces captar todo lo que vivimos y entender la presencia de Dios, entender cómo Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias. En Salmo 119:71 dice el salmista, y lo leo en la Nueva Versión Internacional: me hizo bien ser afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. El salmista le dice al Señor, me hizo bien ser afligido. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, qué bueno que estuve sufriendo, qué bueno que me pasó mal, que viví cosas desagradables? Y así lo dice el salmista, me hizo bien ser afligido,
porque a través de la aflicción, porque a través del dolor, él pudo conocer la palabra de Dios. Pero no solamente conocerla de oídas, sino vivirla de manera profunda, de manera intensa. En medio de las circunstancias podemos entender y podemos comprender de manera profunda la palabra de Dios, que se vuelve rema en nuestras vidas, que se vuelve algo real en nuestras vidas, y que entonces podemos entender que Dios está presente en medio de nuestra necesidad. En la Biblia se mencionan algunos de los sentidos para percibir la presencia de Dios, para observarle, para conocerle y para obedecerle también. Solo que la manera como Dios se hace presente en nuestras vidas no es solo a través de los sentidos físicos, como ya les decía, sino de los sentidos espirituales. En esto nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a ver una porción en la palabra de Dios que nos habla de los sentidos físicos, pero también de los sentidos espirituales que necesitaban despertarse en el pueblo de Dios. Allá en Deuteronomio 29, leo a partir del versículo 2 y dice, en estas palabras que está pronunciando Moisés a los israelitas, dice: Moisés convocó a los israelitas y les dijo: ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Ellos habían visto con su vista física, con sus ojos, lo que el Señor había hecho en medio de los egipcios, en medio del faraón, y cómo los sacó de esa esclavitud en la que llevaban 400 años el pueblo de Israel. Versículo 3, con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas. Con sus propios ojos, nadie se los contó, nadie les platicó, ellos mismos observaron con sus ojos. Versículo 4, pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, sus ojos espirituales, su mente espiritual, sus oídos no estaban alertas, no estaban atentos para entender lo que estaban viviendo. Versículo 5, durante los 40 años que los guié a través del desierto, le dice Moisés al pueblo de Israel, no se les desgastó la ropa ni el calzado, no comieron pan, ni bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. Esto lo hice para que supieran que yo soy el Señor, su Dios, le dice el Señor al pueblo de Israel. También los hizo pasar por necesidades como las que estamos pasando, los hizo pasar por aflicción, y a través de eso, el Señor sabía que a través de todo esto, iban a entender, iban a conocer que solamente el Señor era su Dios. Él es el que les iba a suplir todas sus necesidades, lo que necesitaran, no lo que se les antojara, porque ese no era un momento de antojos, como seguramente lo que estamos viviendo no es un momento de antojos, es un momento de recibir la bendición y la provisión de Dios en medio de tu circunstancia. Pero es importante que tus ojos, que tus oídos espirituales sean abiertos para que tu mente entonces perciba de manera real, de manera espiritual lo que está sucediendo en tu entorno y cómo Dios está obrando en medio de tu situación. Vayamos un poco más adelante. ¿Y cómo Dios permite que nuestros sentidos espirituales perciban de manera correcta su obra en medio de nosotros? Esa es la pregunta. Y dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que los discípulos estaban expresando. Eso es lo que los discípulos estaban enseñando a alguien más, discípulos que después fueron apóstoles, establecidos como apóstoles. Eso es lo que está diciendo en Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos fueron testigos y de esa manera el Señor a través de sus sentidos les permitió conocer la verdad que ahora ellos estaban predicando, es decir, ellos vivieron, ellos palparon, ellos escucharon, ellos vieron todo lo que el Señor hizo en medio de ellos, nuestro Señor Jesucristo.
Hablemos un poco de lo que son los ojos cuando son abiertos, porque en la Biblia habla en muchas ocasiones de cómo el Señor abrió los ojos a los ciegos. Por ejemplo, en Mateo 9:30. Ahí es donde se habla de dos ciegos que se acercan al Señor Jesús, y los ojos de ellos fueron abiertos, dice, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad, que nadie lo sepa. No era aún el momento de que nuestro Señor se anunciara abiertamente, públicamente, por eso es que les dice que no le dijeran a nadie. Pero Él abrió sus ojos fueron abiertos. Es decir, no hace distinción, son las mismas palabras cuando se refiere a lo espiritual, pero también a lo físico. El Señor abrió los ojos a los ciegos. Él lo hizo muchas veces. ¿Por qué? Por misericordia. Y porque era necesario manifestar su gloria en medio de la gente para que ellos también creyeran, que a través de las obras, que a través de los prodigios maravillosos, la fe de ellos fuera confirmada. En Marcos 7:35, hablando también de los sentidos a través de los cuales el Señor nos habla y permite que todo aquello que estamos percibiendo pase a nuestra mente y entonces lo interpretemos de manera correcta. En Marcos 7:35 dice, hablando del sordomudo, dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Era un sordomudo. Él no escuchaba. Normalmente las personas sordomudas lo que tienen es que no escuchan, pero sí pueden hablar. Entonces, cuando se destapan los oídos del sordomudo, él puede escuchar y entonces repetir las palabras que está escuchando. Fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. El Señor también lo hizo. El Señor también equilibró, puso sanidad en el oído, puso sanidad en la lengua de este sordomudo. Y Lucas 24:31, en el camino a Emaús, recordamos bien cuando están estos dos discípulos que están angustiados, que están decepcionados porque han crucificado a su maestro y porque él les dijo que iba a resucitar, y a pesar de que muchas veces ya se les había aparecido y algunas mujeres lo vieron, como ellos mismos comentan, estos dos que iban hacia Emaús se habían decepcionado porque no habían creído que nuestro Señor había resucitado efectivamente, y es cuando Jesús les encuentra en el camino a Emaús. Dice que iban platicando y que Él les reveló desde Moisés todas las escrituras, lo que hablaban de Él. Cuando llegó a la casa de ellos, hizo como que iba hacia adelante, esto lo vemos en Lucas 24, y ellos le dijeron, Señor, ya es tarde, quédate con nosotros, pasa esta noche con nosotros. Y el Señor entonces se queda con ellos, y al momento de partir el pan, ellos, dice la Biblia en Lucas 24:31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Sus ojos fueron abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que los ojos físicos ya habían sido abiertos, porque ellos le estaban viendo, porque lo estaban contemplando, incluso le podían tocar y estaba ahí presente. Pero sus ojos espirituales no habían sido abiertos. Por eso dice que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es necesario que no solamente tus ojos físicos vean la presencia de Dios, sino que tus ojos espirituales perciban lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento de necesidad. Por esto vamos a orar. Una vez terminada esta plática, vamos a orar para que tus ojos sean abiertos, para que Dios ponga colirio en tus ojos, para que ese Espíritu Santo traiga sobre nosotros sanidad y para que podamos percibir la obra de nuestro Dios en medio de nosotros, que podamos percibir correctamente lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas. Y en Juan 9:10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Aquel hombre que también era ciego y que el Señor lo sana en un día de reposo. Y los fariseos buscaban aprender a Jesús porque él había hecho una obra de misericordia el día sábado, que era el día de reposo. Ellos estaban viendo más por la liturgia, por la religiosidad, que por la maravillosa gracia que nuestro Dios había manifestado al sanar a este ciego. Y ellos le preguntan, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Antes la gente común le había preguntado, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y después los fariseos también le preguntan a él, después de preguntarle a sus padres. Y los padres les dicen, pues él tiene edad, que él conteste lo que sucedió. Y entonces
Este que había sido ciego les dice, pues yo ya se los dije muchas veces, ¿quieren que se los diga otra vez? Lo que sucede es que ningún injusto puede sanar a alguien que siendo ciego toda su vida, ahora ve. Y él entonces les da una cátedra. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales fueron abiertos y entonces él percibía que él era algo más que lo que ellos estaban denunciando, que era un criminal. Él estaba diciendo, es un hombre santo, es un hombre perfecto, es un profeta de Dios, es un enviado de parte de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que él hace si Dios no estuviera con él. Y entonces hasta les evangeliza, les predica, les presenta entonces el mensaje del reino y ellos no creyeron, lo juzgan y lo expulsan de allí porque fueron abiertos sus ojos y él pudo percibir con los ojos físicos, pero también con los ojos espirituales, la obra que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Es lo que clamamos, es lo que pediremos el día de hoy, que Dios abra nuestros ojos espirituales para percibir su presencia en medio de nosotros. Dios no nos ha dejado, Dios hasta aquí ha extendido su mano de misericordia en medio de nosotros, en medio de la necesidad, en medio de todo lo que hemos vivido. Dios ha extendido su mano de misericordia sobre nosotros. Y no siempre es conveniente que nuestros ojos se abran a cosas inconvenientes, porque hay cosas a las cuales no debemos de abrir nuestros ojos. Dice en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hablaba de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay cosas para las cuales no deben abrirse tus ojos. No debes prestarte para ver cosas inconvenientes. Por ejemplo, todas aquellas cosas que traen amargura, que traen pecado, la pornografía. Eso es algo terrible, de lo cual muchos varones están inmersos en la pornografía, y si tú que estás escuchando lo estás consumiendo, es tiempo de que cierres tus ojos a aquello que los abriste en algún momento, porque Dios quiere traer sanidad a tus ojos espirituales para que veas lo que es correcto, para que veas entonces las cosas santas, la obra de Dios, la presencia de Dios en tu vida, y para que dejes de ver aquellas cosas que son inconvenientes. No te prestes, tú, dama, tú, mujer, no prestes oídos a cosas inconvenientes, a chismes que solamente van a traer también amargura, que van a traer habladas ahí, resentimiento a tu corazón, o que van a traer discordia ahí en medio del contexto en el que estás. Hay veces que no es conveniente ni abrir los ojos ni los oídos a cosas que Dios no está permitiendo. Debemos tener el control de lo que perciben nuestros sentidos físicos y también nuestros sentidos espirituales. Vayamos ahí a Isaías 33:15. Y dice así la palabra del Señor: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no percibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de las rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Tienes que cerrar tus ojos a las cosas malas. Tienes que cerrar tus oídos para no oír cosas inconvenientes. Esto es importante. Permitir que Dios abra nuestros ojos, nuestros oídos físicos, pero también espirituales, pero también que sean cerrados para no escuchar aquellas cosas inconvenientes que traen cosas negativas a nuestra vida. No es tiempo de escuchar cosas negativas, es tiempo de escuchar de la bendición que Dios trae, para percibir entonces lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, lo que su presencia trae a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en innumerables ocasiones, tanto nuestro Señor Jesucristo como también en el libro de Apocalipsis, se menciona una y otra vez: el que tiene oídos para oír, escuche lo que el Señor dice a la iglesia. Nuestro Señor le decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Y muchas ocasiones se repite esto, muchas ocasiones en la palabra de Dios. Si tienes oídos para oír, escucha, pero que escuches con los oídos espirituales, que Dios destape tus oídos y que puedas escuchar perfectamente la voz
de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a tu vida? Oramos, clamamos para que el Señor destape nuestros oídos y para que podamos escuchar de manera clara, sin interrupciones, su palabra bendita que está hablando el día de hoy a nuestras vidas. Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene oídos espirituales para percibir las cosas del Espíritu, escuche y deje que su mente entonces sea transformada por la bendita palabra de Dios cuando estamos escuchándole, cuando estamos atendiéndole y cuando estamos obedeciendo su bendita palabra. Vamos a hablar un poco de la experiencia de Moisés. Moisés, que veía con sus ojos físicos, pero también con sus ojos espirituales, que escuchaba con sus ojos físicos, pero también con los oídos espirituales lo que Dios de manera directa y personal le estaba diciendo. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Así era la manera como Dios se revelaba a Moisés, para que sus oídos, para que sus ojos percibieran de manera perfecta, sin ninguna traba, sin ninguna interrupción, la presencia bendita de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que le puedas percibir, que puedas hablar con Él cara a cara, que le escuches de manera directa y personal lo que el Señor está diciendo hoy a tu vida. Pero a pesar de esto, dice a partir del versículo 12, cómo María y Aarón murmuran contra Moisés, y vemos qué es lo que sucede en esta situación que le hemos escuchado ya varias veces. María y Aarón, repito, Éxodo 33:12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ellos están murmurando, y aquí el escritor sagrado hace énfasis en que Moisés era un varón manso, era humilde, era quieto, era callado, era tranquilo, más que ningún hombre sobre la tierra. Tenía un corazón de acuerdo con el corazón de Dios, era un amigo de Dios, porque Dios impactaba su vida y todo su ser, porque él hablaba cara a cara a Moisés, y entonces era impactado. Es necesario que Dios impacte nuestras vidas. Quizá no seremos los más mansos como lo fue Moisés, pero sí, nuestra vida será transformada, nuestra mente será transformada al estar en contacto directo con la bendita presencia de Dios. Es lo que quiere hacer en nuestras vidas, que le percibamos de manera correcta, para que entonces nuestra mente sea transformada y todo nuestro espíritu, alma y cuerpo también sean renovados y transformados por la bendita presencia de nuestro Dios. Versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. El Señor les está hablando a los tres, y ellos escuchan y los convoca. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Salieron los tres, pero después nada más le llama a Aarón y a María y los convoca para hablarles a ellos y decirles lo que tienen que escuchar. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esta es la manera como Dios habló en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad. Dios se revelaba a través de ángeles, a través de visiones, a través de sueños, a sus profetas. Dice versículo 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No será así. Dios no iba a hablar a través de visiones o a través de sueños a Moisés, sino que le iba a hablar, vemos en el versículo 8, cara a cara
hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. El Señor les está diciendo a Aarón y a María, ellos están murmurando contra el siervo del Señor, contra aquel que el Señor escogió, y les está diciendo, miren, cuando haya un profeta yo le voy a hablar a través de sueños, a través de revelaciones, pero cuando sea Moisés yo le voy a hablar cara a cara, de manera directa, sin interferencia, sin otro conducto más que cara a cara le voy a hablar, no por figuras. Él verá la apariencia mía. Moisés veía la apariencia del Señor. Qué cosa tan gloriosa al estar en la presencia de Dios, él veía su apariencia. Lo que puedes ver tú también, porque el velo ha sido roto y entonces el Señor nos da acceso directo a su presencia. Cuando estás en oración, cuando estás en meditación, puedes ver la apariencia del Señor en tu vida. Ahí que se te revela, que se presenta a través de los sentidos espirituales. El Señor reprende entonces a Aarón y a María y les dice cómo es que no tuvieron temor de hablar contra él, y cae juicio sobre ellos. Y vemos también la experiencia de Job, que Dios hablaba a través de sus sentidos, pero a través de los sentidos espirituales también el Señor hablaba a Job. Leemos en el capítulo 42 de Job, dice, respondió Job a Jehová y dijo, esto es cuando ya el Señor le habló, cuando impactó su vida, cuando él entendió lo que le quería hacer entender a Job, cuando él ha perdido todo, cuando ha sido tocado incluso su cuerpo, su salud, todos sus bienes físicos, los ha perdido, a todos sus hijos, su familia, su esposa también, ha perdido todo, y Dios habla a Job. Y dice ahí en Job 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? No es que Job le hubiera fallado al Señor, sino que él habló demasiado, él reclamó y él maldijo el día de su nacimiento, él maldijo su circunstancia que estaba viviendo, y entonces cuando Dios se le revela, cuando Dios le hace entender las cosas a través de su oído espiritual y ver a través de sus ojos espirituales la presencia de Dios en medio de él, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven de manera palpable, de manera clara. Él estaba percibiendo a Dios en medio de su circunstancia. Todavía no había cambiado nada de lo que le rodeaba. Lo físico no había cambiado, ni siquiera su salud se había restablecido. No se habían restablecido sus bienes, ni sus cosas, ni su familia, no se le había restablecido nada, pero la mente de Job había sido renovada. Por eso es tan importante que tus ojos espirituales, que tus oídos espirituales estén percibiendo la voz de Dios, porque ahí viene la obra perfecta de Dios que empieza a renovar, que empieza a cambiar tu mente, para que entonces tengas los pensamientos que Dios quiere poner en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y que esos pensamientos empiecen a transformar todo tu entorno, o más bien empiecen a entender el entorno en el cual estás viviendo, lleno de la presencia y de la cobertura de parte de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Todavía no sucedía nada con Job, nada en la cuestión material. Sin embargo, repito, dice él, ahora te veo, mis ojos te ven, mis ojos espirituales te perciben. Posteriormente vemos cómo el Señor trajo también restauración a sus amigos, que estos amigos no le habían servido para mucho porque lo atacaron, pero Job intercede por sus amigos en medio de su circunstancia, en medio del dolor que está viviendo. Job intercede por sus amigos. Lo que ellos no hicieron, él sí hace por ellos, porque esto es lo que hace la obra perfecta de Dios cuando viene a tu vida. Cuando lo percibes de manera clara, entonces Dios empieza a levantarte y a usarte para su honra y su gloria.
Job es utilizado para la gloria de Dios y para sanidad, para restauración, para esta oración de intercesión por sus amigos. Y Dios trae restauración a sus amigos. Y posteriormente, cuando Job ora por sus amigos, el Señor empieza a restablecer todo aquello que Job había perdido. Empieza el Señor a traer nuevas riquezas, nueva bendición, nueva prosperidad, nueva familia. Y dice la Biblia que sus hijos eran los más hermosos, sus hijas eran las más hermosas de ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios restauró su mente a través de sanar sus oídos, sus ojos espirituales. Dios empezó a sanar su mente también. Por eso es trascendental, por eso es importante que permitas que Dios restaure tus sentidos espirituales para que le puedas percibir de manera correcta, para que Dios cambie tu mente y entonces empiece a transformar todo aquello que estás viviendo. Y todo va a ser restaurado, todo va a ser sanado, porque esa es la promesa de Dios para tu vida el día de hoy. ¿Qué te parece si oramos y clamamos porque Dios cumpla esto en nuestras vidas el día de hoy? Te alabamos, Padre, te bendecimos, te exaltamos tu nombre porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque hemos visto tu mano, porque hemos percibido, Señor, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Y cuando no te hemos percibido, aún así, Padre, aún cuando no te escuchamos, Señor, en medio del dolor, aún cuando las lágrimas nublaron nuestros ojos espirituales, aún allí estuviste tú, Padre. Aún cuando nuestros oídos no te escuchaban, tú estabas hablando, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, porque tú eres un Dios fiel, Señor, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y te pedimos, Padre, que tú empieces a restaurarnos, Señor. Que empieces a restaurar nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales también, que sean sanados con colirio de tu Espíritu Santo, que traiga sanidad, Padre. Oh, Señor bendito, tu Espíritu Santo venga trayendo óleo, Señor, de sanidad sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de los que esté escuchando, Señor. Que traiga sanidad para entonces poder percibir tu presencia en medio de nosotros, Padre. Quita, Señor, todo aquello que interrumpa, Padre, que veamos tu presencia en medio de nosotros, que escuchemos tu voz, Padre, tu voz fiel, tu voz directa, tu voz poderosa, pero también tu voz tierna, Señor, que trae consuelo a nuestras vidas en este tiempo, Dios. Haz tu obra en medio de nosotros, Padre. Restaura nuestros sentidos espirituales para percibir tu obra en medio de los tiempos. Y esto lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti damos toda la honra, toda la gloria, el poder te pertenece, la majestad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por la obra que el Señor está haciendo en tu vida y en mi vida en este momento. Sigue recibiendo de esa presencia bendita de nuestro Dios. Nos despedimos con todo gozo, mandándoles un saludo desde Mérida, la Ciudad Blanca, desde donde estamos enviando este mensaje. Les invitamos a que sigan compartiendo la palabra de Dios y que si ha sido de bendición para tu vida, permite que también sea de bendición para alguien más. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.